Los invitamos a compartir Horizonte Sur con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. A todos, estamos en un nuevo sábado de Horizonte Sur. Quien les habla, Jorge Rulli, me acompañan, como es habitual, Maximiliano Mendoza, Ernesto García, Bernardo Elfman en la producción y Morales en los controles técnicos. Estamos en la M690, somos un programa respaldado por el grupo de Reflexión Rural, el GRR, y este programa, este espacio de radio que dura 2 horas y que ya lleva 10 años, es parte del abanico de luchas que llevamos contra los monocultivos, contra la megaminería, contra los procesos coloniales que se han impuesto a través de ropajes progresistas en América Latina. Y esta es nuestra lucha, y bueno, comenzamos agradeciendo a todos los que nos acompañan en este largo periodo, a todos los que han aportado como club de amigos del programa Horizonte Sur para que pudiera atravesando situaciones difíciles. Y vamos a tener hoy en el aire posiblemente a Andrés Dimitriou, para que nos hable del Alto Valle, de la situación del Alto Valle, de la situación en la provincia de Río Negro. Y bueno, vamos a una cortina y luego seguimos. Bueno, vamos a comenzar hoy, a falta de una editorial escrita, vamos a dialogar con Maximiliano. Buenos días, Maximiliano. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, impactado todavía por mi viaje a San Pablo, mi viaje a Brasil, que como en otras oportunidades en que tuve ocasión de salir de la Argentina, me acuerdo cuando viajamos a Montevideo con un compañero, con ánimo de confirmar nuestras intuiciones políticas de la Argentina, y en Uruguay se nos ratificaron, ¿no? Se nos aclararon. Y me pasó lo mismo de alguna manera en Brasil, ¿no? Brasil es la repetición a una escala mayor del mismo proceso que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? El mismo proceso de megaminería, de megacultivos, de gente de una supuesta izquierda en el gabinete del gobierno del Estado, y por otra parte planes masivos de asistencialismo y sobre todo destrucción y devastación de los bienes naturales, ¿no? En este caso la Amazonía. Vamos a ir desarrollando estos temas que tienen que ver con el progresismo, de cómo la izquierda se ha transformado en una especie de régimen socialdemocrático, aceptable por las corporaciones, necesitado por las corporaciones, cómo la derecha se ha ido haciendo inconducente para los intereses globales que están implicados en la nueva situación planetaria. Yo sentí en Brasil justamente a propósito de una crisis social que se dio porque con bastante fundamento circuló la versión de que el plan Bolsa Familia se caía. Así es. Que justamente hoy recibí información de que fue verdad, que parece que se caía,
o que, como pasa en la Argentina, los números no cerraban y no se podía mantener ese plan que implicaba 300 reales para muchos cientos de miles de familias. Ese plan había permitido que muchísima gente, algunos millones de brasileños, entraran parcialmente en la sociedad de consumo, lo cual significó que muchísima gente que se autoabastece o que tiene planes de subsistencia en una escala mucho mayor que la que existe en la Argentina, pasara a comprar en los supermercados, con lo cual disminuyó la cantidad de comida que promedio produce el brasileño común, por una parte, y por la otra el subsidio terminó en manos del agronegocio y del supermercadismo. Es como muchos de los planes y de las ayudas que se dan en la Argentina a través de una tarjeta que debe ser comercializada en los grandes supermercados. En realidad estamos hablando de un subsidio indirecto para el supermercado. Bueno, esto es lo mismo. Y lo que es la gradual dependencia de la gente, porque ahora, ante la mera posibilidad de que ese plan se cayera, hubo desórdenes muy importantes, bastante significativos, y también como un elemento importante a destacar es que uno de los que sale a explicar que estos planes, mejor dicho, que estos rumores no deben ser respetados, no deben ser seguidos, no deben ser creídos, sino que la gente debe confiar en el gobierno, es Stedile, el máximo dirigente del movimiento de los sin tierras, que sale hablar de las diferencias o de la no inflación, del costo del tomate, etcétera. Realmente es sorprendente para los que habíamos interrumpido el conocimiento de la historia brasileña un tiempo atrás, cuando el MST ocupaba tierras y soñaba un mundo nuevo, encontrarse ahora a este Stedile defendiendo el gobierno de Dilma y justificando el precio del tomate, ¿no? Es sorprendente y nos habla también del fracaso de una política que yo llegué a Brasil y una de las primeras cosas que hice una vez que estuve en el seminario, porque fui a un seminario de la Universidad de Sao Paulo que se llamaba ¿Qué comemos cuando comemos?, ¿no? ¿Qué tipo de alimento comemos cuando comemos? Una de las primeras preguntas que hice con timidez es ¿qué pasa con el movimiento de los sin tierra? Bueno, lo primero que escuché fueron sonrisas, lo primero que vi fueron sonrisas y un comentario que decía, ya no es un movimiento, o sea, no existe. Y después, claramente, no una, sino muchas personas me dijeron, los únicos que pelean por la tierra en Brasil hoy día son los indios y algunos quilombolas, que son las comunidades de pueblos alzados hace un par de siglos o hace un siglo, y que viven en zonas boscosas, en zonas selváticas, y que están en este momento siendo abasados por el agronegocio. O sea, la línea del ajuste social pasa por los grupos indígenas porque pasa por la Amazonía, y la Amazonía es impensable sin pensar en la gente que la habita, incluso porque cada vez hay más crecientes pruebas, verificaciones de que en buena medida lo que nosotros llamamos el Mato Grosso habría sido antrópico, o sea, que son los mismos pueblos los que lo cultivaron, los que lo reprodujeron, los que lo enriquecieron, y esto se ve porque hay miles de especies, pero miles y miles de especies comestibles que han sido plantadas en épocas inmemoriales en los lugares donde cada pueblo vivía y donde cada pueblo marchaba para dirigirse de un lugar a otro, tal como era habitual a lo largo de la historia. Esto es lo que está en juego. Esto es lo que está en juego porque realmente al progresismo civilizado urbano la selva no le interesa y los selvícolas tampoco le interesan. Y justamente en esos días de Brasil, porque en América Latina cada hecho se contrasta y cada hecho reafirma las situaciones que pasan en otro de los países hermanos, porque somos una nación balcanizada y son notables las similitudes. Estaba en Brasil reflexionando sobre estas situaciones del gobierno de Dilma cuando leo
justamente sobre la otra parte de la Amazonía, la que da en Bolivia, y las manifestaciones de García Lineras, que le dice a los pobres urbanos de Bolivia el mantener el asistencialismo, los planes sociales que se mantienen ahora, requiere elegir entre ustedes y la Amazonía. O sea, hay que optar. Si queremos la selva, no podemos tener planes. Y si tenemos planes, tenemos que sacrificar la selva, ¿no? A propósito de esto, cuando llego a Buenos Aires, Maximiliano me comenta en Le Monde Diplomatique una cosa parecida, ¿no? Sí, en realidad esto fue un número especial, que el número, ya te digo, es el número 168 de Le Monde Diplomatique, de este mes, por supuesto, de junio de 2013, un número especialmente dedicado al extractivismo y a su análisis, ¿no? Digamos que Le Monde es propiedad de Hugo Sigman. De Hugo Sigman. Hugo Sigman, bueno, él mismo reconoce, fue siempre de la Federación Juvenil Comunista, y está casado con la hija del negro Gold. Sí, Susana Gold, ¿no? Ella es Susana o Lidia Gold o Lucía, no sé, bueno, pero no importa, pero el suegro es el negro Gold, que fue tesorero del Partido Comunista, y según algunos dicen, bueno, todos saben que los que tenían las grandes propiedades del Partido Comunista, que se financiaban con dineros de Moscú y con el dinero de los afiliados, hubo un momento en que dieron unos pasos hacia atrás, entraron en la penumbra y bueno, y se hicieron cargo, eran testaferros de empresas y se quedaron con las empresas concretamente. Y hay muchas de las principales riquezas de la Argentina que provienen de esta movida, de esta nomenclatura, en el momento en que los antiguos funcionarios se hicieron cargo de las empresas que tenían el nombre del partido. Bueno, ¿y qué nos dice el director de...? Recordemos que Hugo Sigman además es el dueño del grupo Insud. Insud, sí. Es socio de Gustavo Grobo Copatel en Bioceres. Y en este caso a Le Monde Diplomatique lo maneja a través de una sociedad anónima que se llama Capital Intelectual. Capital Intelectual. El director editorial de Le Monde Diplomatique es José Nathanson, que vino a reemplazar a Carlos Gavetta. Así es. Que creo que ¿hace cuánto se fue? ¿Año y medio, 2 años? Sí. Bueno, Nathanson además escribe en Página 12, es muy kirchnerista, y en este dossier escribieron, entre otros, Nicolás Tereshuk y Maristela Svampa, como para mostrar cierta pluralidad de voces, pero así bueno, lo perverso, además, creo que quienes escribieron allí, que tienen una posición más bien cercana a la nuestra, a mí me dio la sensación de que los usaron, porque realmente esta editorial es el pensamiento desnudo del progresismo en relación al neodesarrollismo extractivo, que con este nombre se suele catalogar, se suele mencionar, referir a los modelos de desarrollo imperantes en América Latina. El título de la editorial se llama así, Un poco de realismo político. Y José Nathanson dice que primero hace una descripción acerca de qué dicen los intelectuales de izquierda críticos del extractivismo, y en qué consiste esto, digamos. Hace una introducción, un exordio bastante básico, para terminar diciendo que lo siguiente, ¿no? Desde una visión muy posibilista, como dicen algunos, el fundamentalismo de la coyuntura. El fundamentalismo, una buena idea, sí, un buen concepto, un pensamiento, ¿no?, fanático de las condiciones impuestas. A mí cuando me hablan de realismo político, lo que me están diciendo, lo que nos están diciendo es que tenemos que aceptar las condiciones impuestas por la colonialidad porque no hay otra alternativa. Porque no hay otras. Aquí, Nathanson, no te la voy a leer toda la editorial. No, pero sobre todo me interesaba, a propósito de lo que estaba hablando, la relación entre planes y extractivismo. Bueno, ¿no? esto es lo que te quiero comentar justamente. Te lo voy a leer porque es mucho más interesante leerlo y después, bueno, lo analizamos.
Sí. Desde un punto de vista político, todos los gobiernos latinoamericanos alientan o toleran las actividades extractivas. Esto es así incluso en aquellos que reivindican a la Pachamama, como el gobierno boliviano, pero no se privan de explotar el gas, el estaño y la nueva vedette de los minerales, el litio. Aquellos que defienden el buen vivir del gobierno ecuatoriano impulsan la extracción de petróleo en la Amazonía, y los que, como el gobierno argentino, se reivindican industrialistas, no pueden evitar que un porcentaje importante de las exportaciones, un 67%, esto es relativamente cierto, se basen en materias primas. Que prácticamente todos los gobiernos de la región recurran a los recursos naturales como palanca para el crecimiento no les da automáticamente la razón, pero sí invita a considerar el tema con cierto cuidado. Sucede que el despegue económico de los últimos años y los avances sociales registrados en casi todos los países se explican en buena medida por el boom de los commodities y la renta que habilita apropiada por el Estado y con mayor o menor éxito redistribuida. A uno podrá gustarle más o menos, pero habrá que reconocer que los ingresos extraordinarios y la ampliación del gasto social están relacionados. En términos argentinos, hay un vínculo entre el monocultivo sojero y la asignación universal, y ese es, desde mi percepción, el punto ciego del correcto razonamiento planteado por Carta Abierta, cuando alerta sobre la imposibilidad de una política social inclusiva sin retenciones. Lo que falta decir es que para que haya retenciones tiene que haber soja, y para que haya soja tiene que haber glifosato. Como suele suceder, quienes parecen percibir con mayor agudeza esta relación dilemática no son los intelectuales, sino los ciudadanos. Y en este sentido, uno de los aspectos más opinables de la crítica extractivista es la idea de que se trata de actividades económicas no democráticas. No es así. Si bien es verdad que los escasos ejemplos de consultas populares realizadas alrededor de estos proyectos en general terminaron inclinándose por el rechazo, lo cierto es que los líderes políticos que impulsan estos proyectos son elegidos o reelegidos con porcentajes a menudo abrumadores de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja fue reelegido gobernador de San Juan con casi el 70% de apoyo, lo cita como ejemplo, ¿no? Sintomáticamente, dice Nathanson, los intentos por construir alternativas de izquierda a los gobiernos latinoamericanos a partir de cuestionamientos ambientales y ecológicos fracasaron estrepitosamente, tal como lo demuestran los casos de Alberto Acosta en Ecuador, Marina Silva en Brasil y Pino Solanas en Argentina. Insisto, esto no implica negar los efectos negativos de actividades, pero sí invita a considerar con cuidado la relación entre votos y recursos naturales. Con un dato extra, también incómodo, por inercia intelectual, desidia o conveniencia, la izquierda a menudo asume que hay una alianza natural entre, por un lado, los sectores, muchas veces campesinos e indígenas, que resisten las dinámicas económicas extractivas, y por otro, los grupos pobres urbanos, estoy tentado de escribir proletarios, dice Nathanson, en la medida que todos deberían luchar objetivamente contra el mismo capitalismo depredador, cuando en verdad los sectores populares de las ciudades constituyen la base fundamental de los gobiernos que tanto se critican. Bueno, los oyentes comprenderán que lo que estamos expresando, lo que estamos reflejando es el pozo más profundo de infamia en la que ha caído una buena parte de la intelectualidad argentina y de la vieja militancia de izquierda y de la vieja militancia del peronismo. O sea, es el chantaje a la pobreza para saquear los recursos naturales a favor de los mercados globales. Y lo hacen con impudicia, ¿no? Mira, yo creo que subyace acá un pensamiento que a mí me parece bastante macabro en este sentido. De alguna manera, y esto leyéndolo entre líneas, hay una interpretación política bastante similar a lo que expresa García Linera en su libro Ambientalismo, ONGismo, enfermedad infantil del izquierdismo. ONGismo, enfermedad infantil del izquierdismo, sí. Parafraseando a Lenin, ¿no? Sí. Lo que termina insinuando, me parece, es que
posiblemente los países centrales o países imperiales, de alguna forma, no quieren que supuestamente América Latina se desarrolle en el sentido industrialista. Como que Nathanson insinúa esto porque termina, de hecho, esta citando lo que un alto dirigente chino le respondió a un funcionario europeo cuando se lo acusó a su país, es decir, a China, de estropear el medio ambiente con emisiones descontroladas de dióxido de carbono. Supuestamente este alto dirigente chino les contestó: ustedes ya hicieron su revolución industrial, ahora nos toca a nosotros. Sí, esta es una frase... Con esto cierra la editorial, sí. ¿entendés? Entonces, de alguna forma, esto, lo que claro, está diciendo es que este tipo de reclamos son funcionales al imperio, porque no quieren que nos desarrollemos industrialmente. Está bien, pero es otro simulacro porque aquí nadie se está desarrollando industrialmente, y de todas maneras yo creo que es tarde para hacer una segunda revolución industrial. El planeta está al final. Exacto. Pero de todas maneras, esto me recuerda a algo que estuve leyendo en estos días de un pensador boliviano que se llama Raúl Prada Alcoreza, y que a propósito de García Lineras y de Evo, pero sobre todo de García Lineras, manifiesta en un escrito que parecería estar convencido de que se llega al socialismo a través del extractivismo. Una frase muy dura. O sea, piensan llegar al socialismo a través de la colonialidad y de la devastación de los propios ecosistemas. Esto es absolutamente aberrante. Antes de sumar a tu pensamiento, me corrijo, una fe de ratas. El libro de Ovenejismo, Enfermedad Infantil, el Derechismo. Ajá. Bueno, vuelvo. Mira, yo te diría, esto me recuerda a algo. Sabés que ayer a la mañana yo estaba en casa y no había encendido la radio, realmente estaba en mis cosas, estaba trasplantando puerros, estaba, en un momento de alimentando la subsistencia, ¿no? Ese viejo hábito que perdimos con el consumo. Bueno, el asunto es que me llaman de una radio unos compañeros de Moreno y me preguntan, ¿qué sabés de la tragedia de Once? ¿Qué tragedia? Le digo. No, anda, está en la televisión, está en la radio. Bueno. Y puse el noticiero y aparecen las escenas desgarradoras de la tragedia de Once. Una vez más, yo no lo podía creer. En Castelar, esta vez. En Castelar. Los muertos, los heridos, la falta de respaldo del Estado, la gente apoyando con frazadas, con puertas para trasladar heridos. Esta cosa terrible de un país abandonado, ¿no? Realmente abandonado y traicionado por sus propias autoridades. Bueno. Lo interesante es que hago zapping buscando otras miradas y caigo en Canal Encuentro. ¿Y quién estaba allí? Nuestro amigo Feynman. ¿Tu amigo? Sí. ¿Qué nuestro amigo? el autodenominado filósofo Feynman, explicándonos que John William Cook era revolucionario, claro, que era la izquierda peronista y que Perón no era revolucionario, que era revolucionario Cook. Pero qué infame, el simulacro y la tragedia, ¿no? Siempre es lo mismo que estábamos hablando con la devastación del medio ambiente y los planes sociales. El simulacro, el relato mentiroso de los que no conocieron al gordo Cook y lo reinventan como marxista-leninista para justificarse ellos, y la tragedia en la que los pobres mueren y siguen muriendo, ¿no? Cuando sabemos, y hay algo que se te olvidó decir en lo que leíste de Nathanson, porque él dice que el subsidio... No, lo estaba por decir, pero no me lo impediste. Porque vos acabas de decir... Mira vos, no te leí el pensamiento. Son, estas mentiras... Estas mentiras, este simulacro. Porque, a ver, esto es propio lo que decíamos con Andrés Carrasco hace unos programas atrás. Sí. Esto es el pensamiento desnudo de una sarta de tilingos, hablemos en criollo. Porque aparte mienten. Lo que está diciendo Nathanson en esta editorial es que hay una relación entre planes sociales, en realidad está refiriendo particularmente a la asignación universal política. A la asignación universal, sí. Y lo que no está diciendo, claro. Y las retenciones a la soja.
que no tienen nada que ver, porque la asignación universal por hijo se está pagando con un crédito del Banco Mundial por 480 millones de dólares. Que los oyentes escuchen esto. Bueno. ¿Con qué se financia la asignación universal por hijo? Y además, la mayor relación que existe entre planes sociales existe con la seguridad social y los impuestos regresivos. El Estado recauda mucho más en términos fiscales de la caja de seguridad social, de impuestos como el impuesto a valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, es decir, hay mucho más recursos del tutelaje fiscal dentro del ámbito de la población argentina que por las exportaciones. Y esto nos lleva a pensar también de que hay un refuerzo de la tesis del saqueo, porque se va muchísimo más de lo que entra por las exportaciones y en particular por este 70% de commodities que refiere acá, que creo que es lo único que acierta, digamos, la única verdad que esboza en esta editorial José Nathanson. Pero repito, la asignación universal por hijo no se paga con la soja, se está pagando con un crédito del Banco Mundial. Y después te venden de que no hay ninguna relación con los organismos supranacionales, los organismos multilaterales de crédito que hicieron mierda al país en los 90. Están en la misma joda. Bueno, a ver, ¿a dónde vamos con todo esto, no? Mi reflexión es que, lamentablemente, yo creo que la situación es tan compleja y tan espantosamente perversa que debo confesarme que creo que no tenemos los instrumentos adecuados para enfrentar este tipo de situaciones. O sea, nos formamos como militantes para enfrentar a la derecha y para enfrentar las dictaduras militares. No nos formamos para enfrentar a gente que fueron nuestros, que son de izquierda, que pretenden seguir siendo de izquierda y que tienen un discurso como el que vamos a leer ahora. Aclaro, en el gabinete de Dilma hay un ministro muy importante, es el jefe del PCdoB, o sea, del Partido Comunista de Brasil. Estaba leyendo su revista que él preside. Él se llama Aldo Ravelo, está a cargo del Mundial de Fútbol, está a cargo de las Olimpiadas, o sea, debe ser de los que mayores cantidades de dinero están manejando en este momento. En la revista dice: el acrecentamiento de la lucha de clases en Europa provocado por la desastrosa política impuesta por la Troika, FMI, Banco Central Europeo y Unión Europea, revela la incompatibilidad de este sistema con el bienestar social y realza la necesidad de superar el capitalismo, relocando o recolocando en la orden del día de la historia la lucha por el socialismo. Es indispensable comprender que la lucha contra el imperialismo no se completará sin una previa destrucción del capitalismo, pues el imperialismo, como dice Lenin, no es nada más que el capitalismo de nuestros días. El ideal mayor de la clase trabajadora, el socialismo, es la única alternativa progresista y definitiva a las crisis. Esto lo dice, lo ratifica uno de los ministros de Dilma en Brasil. Que alguien me explique que esto no es simulacro, que esto no es delirio, que esto no es una pesadilla. Y también abramos un debate para ver por qué no somos capaces de enfrentar esta criminalidad ideológica de los que siguen matando como antes de ayer en el ferrocarril Sarmiento, y nos envuelven con sus palabras y no somos capaces de hacer lo que habríamos hecho en otras épocas o lo que hicimos con Onganía, con Lanusse y con otros dictadores, de lo que hicimos con De la Rúa. ¿Por qué nos pasa esto? Si no es acaso porque no nos atrevemos a construir los medios políticos para enfrentar estos nuevos desafíos.
Continuamos en Horizonte Sur, estamos en los estudios de AM 690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos. Los teléfonos para comunicarse al programa son el 4642-5533, 4642-5315 o a través de internet www.am690.com.ar. Nos están reportando algunas dificultades técnicas por la transmisión de este programa en internet. En este momento estamos tratando de solucionarlo, así que para aquellos que estén pendientes de esto, bueno, también tenemos la alternativa después de que el programa se escuche grabado. A esto lo vamos a subir a nuestras páginas web, particularmente a la página de Facebook del grupo de Reflexión Rural o en el portal de noticias paralelmundo.com. Recordamos que este programa también puede ser escuchado, no lo acabo de decir, estoy leyendo otra vez lo mismo. Recordamos las páginas también del grupo de Reflexión Rural, www.grr.org.ar y volveralatierra.com.ar, una iniciativa también del grupo de Reflexión Rural para apoyar al incipiente movimiento neorural en la Argentina, y su propio programa en la en la radio pública de Marcos Paz. Así es, los lunes a la noche. Lunes a las 22 horas. A las 22 horas, sí. Perfecto. Por otro lado, queríamos comentarles también a nuestros oyentes que el libro de Jorge Eduardo Rulli, Peronismo Cuentas Pendientes, ya se encuentra en venta en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es la librería Hernando, en Corrientes 1436, lugar donde además se puede encontrar el libro Pueblos Fumigados. También, sí. Eso es Corrientes, casi Uruguay. Muy bien. Y bueno, y la música... Bueno, y digamos que el 2 de julio vamos a estar en Córdoba también presentando el libro y haciendo algunas otras actividades. Después vamos a pasar mayores detalles, pero el 2 de julio vamos a estar en Córdoba en un encuentro sobre la deuda externa, y vamos a tratar de mantener algunas actividades con Adolfo Boy, sí, en la capital de la provincia. La música recién, escuchábamos a Horacio Salgán, que hoy cumple 97 años. 97. Este tango que escuchábamos era Tierra Querida. Vayan nuestras felicitaciones. Sí, y sobre todo llegar tan bien como está, ¿no? Tan bien que se lo ve. Y a propósito, el domingo es el Día del Padre, ¿no? Tenemos que saludar a todos los padres. Yo todavía no me hago cargo de ese tipo de felicitaciones. Uno tampoco nunca sabe, ¿no? Pero bueno. Nos quedó mucho en el tintero, Jorge. Mucho y horrible. Mucho y horrible. El fin de semana pasado, apenas terminamos el programa, me di con esta noticia. China aprobó los protocolos de la soja RR2 Pro de Monsanto, la CB127 de BASF y la Liberty Link de Bayer, la que resiste el glufosinato de amonio. O sea, habíamos anticipado que la Argentina estaba aprobando algunas semillas que aún no habían sido aprobadas por sus compradores. Así es. En el caso, a veces esto nos ha traído graves conflictos, donde después tenemos que presionar a nuestros presuntos compradores para que compren lo que no quieren comprar. En este caso, bueno, parece que hubo arreglos amables con China para que China permitiera entonces el uso de estos eventos transgénicos en su propio territorio y por lo tanto que pudiéramos comercializar. Pero esto de alguna manera muestra de cómo la Argentina va tomando la iniciativa en el campo de la biotecnología o de la agrobiotecnología, ¿no? De cómo va tomando la iniciativa, en realidad no es la Argentina, sino es Monsanto y las grandes empresas a través del gobierno argentino, cómo van llevando la iniciativa planetaria para cada vez avanzar más en el terreno de los eventos transgénicos. Aquí en La Voz del Campo, un portal de noticias, se publicó el 14 de junio que las autoridades chinas aprobaron el ingreso de 3 semillas de soja procedentes de la Argentina
producidas por las empresas Bayer, BASF y Monsanto, y propusieron financiar el desarrollo de proyectos locales con participación china, por supuesto, por hasta $5.000 millones. Así lo indicó el ministro de Agricultura, Norberto Yaguar, en conferencia de prensa a su regreso de Beijing, la capital de China, en la que calificó el hecho como buenas noticias comerciales tras el viaje que realizó por este mercado asiático y también por Sudáfrica. Yaguar ponderó la posibilidad de contar con una oportunidad de inversión, generada por el Banco de China para contar con una disponibilidad importante de proyectos en 15 provincias argentinas con un monto de hasta $5.000 millones para iniciativas en equipos de riego, infraestructura y tecnológicos. Días pasados un grupo de la Juventud Peronista de Santa Fe me escribió muy respetuosamente porque deseaban conversar conmigo sobre la historia del peronismo y manifestándome que seguían con la misma vocación de cambiar el mundo que había tenido mi generación. Bueno, cuando toqué este tema, por supuesto no sabían nada ni tenían opinión formada. O sea, yo me cuesta entender el que tanta gente en esto que estamos mencionando, de lo que estaba hablando Maximiliano, la política hoy. Esto es la política hoy en la Argentina. Y el que no entienda de transgénicos, y el que no entienda cómo el gobierno argentino que festeja la llegada de Monsanto es el instrumento de las políticas biotecnológicas más agresivas en el mundo. Y hay radios que con publicidad pagada están festejando que el primer trigo transgénico va a ser argentino. Y lo están festejando en radios de alcance nacional. Y el que no entienda que esto es política, o es un canalla o es un tonto. Porque esto es la política. Todo lo demás son relatos, simulacros, historias. Pueden ser muy conmovedoras. Las historias de los años 70. Seguir hablando de cómo destriparon a los compañeros en las mesas de tortura, cómo los desaparecieron, cómo los arrojaron al río. Puede ser muy conmovedor. Pero se transforma en una canallada cuando sirve para ocultar este envilecimiento de la política argentina, ¿no? Y su trascendencia nefasta en el planeta, ¿verdad? Sabes que el otro día conversábamos en la facultad y un profesor con muy buen tino nos dijo que, evidentemente había sido militante por lo menos de una regional de la Juventud Peronista, encolumnada con Montoneros, y evidentemente no es oficialista. Nos dijo que él, como parte de una generación, cree que a nosotros, las nuevas generaciones, ellos nos tienen que pedir perdón por no haber estado a la altura para anticiparse a las cosas que están sucediendo hoy. Un profesor de Historia Social Latinoamericana. Me parece valiente. Y a mí se me vino a la cabeza inmediatamente y esto se lo he dicho a amigos de izquierda que tengo. Cómo a veces, para decirlo con simplicidad, muchas personas están en otra, una generación puede estar en otra. Y me refiero puntualmente a cómo, en un contexto de foquismo, de la lucha armada en forma desembosada y creer que era la única vía para lograr la revolución y derribar el capitalismo y llegar a una sociedad igualitaria, etcétera. Juan Perón escribía la carta a los gobiernos y pueblos del mundo. Y realmente yo me pregunto cómo se pudo haber leído esa carta con los paradigmas dominantes de aquella época. Digamos, ¿qué tipo de fibra te podía tocar? Si te podía conmover, si te podía preocupar. La verdad que no lo sé. Lo que sí me queda claro es que, como te decía recién, todos estaban en otra. Así es.
Pero si era... y te lo quiero preguntar a vos. ¿Vos sentís que, digamos, vos como parte de esa generación, como muchos otros, el no haber podido anticipar eso que Perón nos anticipó ahí, qué es lo que está ocurriendo hoy? No, yo lo viví, yo en el Campo San Pedro realmente me preocupé mucho por el ambiente. Yo me acuerdo que incluso las normas del bienestar animal yo las tenía, estuve una disputa muy grave con un profesor, porque yo me acuerdo que había puesto un límite, no me acuerdo si había muchos estudiantes y estaban haciendo tacto rectal. Y yo dije que por cada animal le puse un límite de 10 personas, 10 introducciones del brazo. Bueno, y me vinieron a contar que realmente habían pasado 30, entonces fui y tuve un incidente a los gritos. O sea, era suficientemente loco para defender los derechos de una vaca, ¿no? Y por supuesto me veían como un delirante en ese momento, pero de alguna manera estaba tratando de seguir aquellos criterios que tenían que ver también con la defensa, con la forma de superar las cárcavas y del terreno, que eran producto de la incapacidad de los profesores de la facultad, porque el terreno estaba totalmente erosionado. Las cárcavas son, bueno, las lluvias van haciendo como unos huecos enormes, donde había algunas en las cuales un hombre podía ocultarse, ¿no? En una estancia manejada por la Universidad de Buenos Aires, te das cuenta que es una cosa increíble, ¿no? Lo cual no lograba que bajaran el nivel de petulancia que tenían, ¿no? Pero bueno, pero no lo viví con la pasión ideológica que lo vivo hoy, sino como una práctica, ¿no? Yo creo que estamos muy anticipados a su época, pero yo te lo pregunto porque yo creo que hoy de alguna forma algo similar, porque para muchos sectores liberales, progresistas, derechas, etcétera, este tipo de cosas todavía siguen pareciendo hipismo. Sí. Bueno, no todos. Ambientalismo vaciado de política. Yo creo que además, y vuelvo a Brasil para vivir allí, para sentir las impresiones que experimenté allí, ¿no? Yo creo que estamos en una época límite donde 150 años de lo que es la historia de la izquierda están terminando. Y a mí me parece que es muy duro. Esto es una agonía, ¿viste? Y porque está terminando la sociedad industrial, claro, está en su agonía. También, claro. Y la izquierda como parte de ese pensamiento. Sí, recuerdo una profesora que en el aula magna, ahí donde estábamos reunidos, dijo que el fracaso de las comunidades del MST era también el fracaso del paradigma de Marx y Lenin. Y que había otras a las que les iba un poco mejor, que estaban en el paradigma de Proudhon y Bakunin. Bueno, yo dije, claro, en medio de esta crisis me inclinaría más por Proudhon y Bakunin que por Marx y Lenin, pero digo, estamos en el horno, si seguimos en el siglo XIX, bueno, estamos evidentemente que algunos no tienen otra salida, claro. Pero yo vi muchos estudiantes que estaban con el librito de Bakunin, y bueno, y están dándole cauce a una ansia libertaria y no autoritaria que tienen, y yo eso me despierta un afecto, pero igual creo que no encontramos el camino, ¿se entiende? Es muy duro salir del predominio, sobre todo de las ideas leninistas. Cuando yo hablé de Vera Zasulich, por ejemplo, todos enloquecían para dónde podemos conocer ese debate de Vera Zasulich, la dirigente campesina, con Marx, porque no sabían, ¿comprendes? Porque no lo sabían. No lo sabían y se dieron inmediatamente cuenta, por intuición, que era muy importante eso, ¿no? Que eran, ¿entiendes? Así como para mí fue encontrar las historias del ludismo, de las luchas de los luditas, ¿no? Porque a nosotros nos pasó de alguna manera, porque son, ¿cómo te diría?, como paradigmas eternos o permanentes de la cultura y de las polémicas humanas, ¿no? Donde, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros a mediados de los 90, como grupo de reflexión rural, comenzamos a hablar contra los transgénicos y contra el monocultivo de soja. Entonces, pero te digo cantidad de gente, no quiero hacer nombres, pero están en el primer nivel a veces de la lucha contra el extractivismo y a veces en el gobierno, que nos dijeron con desprecio, nos dijeron,
¿Sabes lo que pasa? No es que no me importa. Lo que pasa es que yo lucho contra el capitalismo, me lo dijeron varios. O sea, donde yo quedaba como un estúpido que luchaba contra la soja, que es una plantita, ¿no? Y ellos luchaban contra el capitalismo, ¿te das cuenta? Entonces, y en realidad yo volvía, sin darme cuenta, sin saberlo, volvimos nosotros como grupo de reflexión rural a ser una especie de luditas incomprendidos que rompían las máquinas, ¿no? No rompíamos las máquinas, pero digamos, tirábamos los paquetes de milanesa de soja y hacíamos ese tipo de cosas, y estábamos contra los transgénicos, mientras que ellos trataban de resolver el tema social de los desocupados, cortando calles y diciendo que luchaban contra el capitalismo, mientras Monsanto hacía su festín con el territorio argentino, ¿no? Entonces, siento que en realidad son situaciones que se van repitiendo a lo largo de la historia, bueno, ¿no? Vuelvo a lo mismo, pero cuando se ignora, por ejemplo, vos lo mencionaste varias veces también, en 1996, cuando se aprueba el primer paquete transgénico, la soja RR, que es la que ocupa hoy casi 20 millones de hectáreas en la Argentina, a toda la izquierda se le pasó de largo. Totalmente, claro. No les interesó. No les interesó. Y bueno, porque es una formación. Pero bueno, también he contado cuando estuve en la Escuela de Formación Política del MST y estaban estudiando con el manual de Marta Harnecker. Bueno, cuando ahora veo a esos dirigentes en el gobierno de Dilma, yo me pregunto, en realidad se estaban formando para eso. Claro, digamos, si vos querés cambiar el mundo, no lees a Marta Harnecker. Se estaban formando para acompañar a un gobierno como el de Lula o como el de Dilma en un capitalismo que pretende tener un rostro humano y que en realidad lo que tiene es un capitalismo de amigos con rostro para los amigos, rostro amable para los amigos y para los corruptos, ¿no? Es decir, me parece que viene de antiguo esto. O sea, no hemos fomentado la rebeldía, no hemos fomentado la rebeldía, sino que cuando hablábamos de una cosa de contención, de control de la gente, de cómo organizar un aparato, una vanguardia, un elitismo, siempre lo mismo. Y por eso es que ahora yo veía en Brasil tantos pibes que vuelven a Bakunin, pero aunque esto sea obsoleto también, pero en Bakunin está esta posibilidad de desembarazarse del corsé de un partido, de una vanguardia, de un foquismo, de lo que fueres, me parece, ¿no? Se entiende que hay, tratando de ver lo bueno dentro de lo malo, de que tengamos todavía debates atados al siglo XIX, ¿no? Y que los revivamos, en este caso, como yo vi en muchísima gente en Brasil, que los reviven también con una cosa que hablaba con ellos, de hallar la felicidad en el camino, ¿no? De parir en casa, de tener plantas, de comer sano, ¿se entiende? Y esta es la parte, me parece, más agradable, más bella, más simpática de todo este proceso de recuperación de la vida, ¿no? De la propia existencia, con cuestiones de afirmar la comunidad, de afirmar la pareja, de la relación con los hijos pequeños, ¿no? Esto que los militantes de los 70 no vivimos, nos sacrificamos. Para ir cerrando esta reflexión, me parece que hay algo que a mí me parece una encerrona, ¿no? Hace poquito leía que el Pentágono y la Chatham House en Gran Bretaña, este laboratorio de ideas del imperio, tomando como ejemplo la primavera árabe y hablando de que el cambio climático va a ser el escenario futuro de los conflictos sociales, parten de la base parten de la necesidad, mejor dicho, de estirar lo máximo posible la sociedad industrial. 40, 50, 60 años. Por ejemplo, toman el caso de la extracción de petróleo y gas no convencional. Como ya se están agotando de petróleo crudo, ahora con el desarrollo de nuevas tecnologías, bueno, estiremos un poco más este régimen de reproducción pero material de modelo económico. Que están condenados. Claro, pero ¿y con qué? Raspar la olla para que esto se mantenga, digamos, raspar el fondo de la olla. Sostener la sociedad industrial a como de lugar. Y por otro lado tenés un pensamiento que intenta confrontarlo
también en aras de llegar a la sociedad industrial. Claro. O sea, hay una es coincidencia, un claro. sanguchito que nos quieren hacer comer, que creo que, bueno, justamente tenemos que generar la capacidad, la rebeldía de decir no y proponer lo nuevo, comunicarlo, difundirlo, recrearlo. Me parece que ahí está el desafío. Seguramente. En radio, en el barrio de Mataderos, ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos para comunicarse al programa son el 4642-5533, 4642-5315. Desde otras provincias, recuerde marcar el 011 antes de marcar estos números. La dirección de la radio, la dirección de la página web, a través de la cual también nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, es www.am690.com.ar. Muy bien. Nos quedaron algunas cosas pendientes. Vos recordarás, Jorge, que hace un par de años atrás, particularmente en 2011, estuvimos presentes como grupo de reflexión rural durante las audiencias públicas del tratamiento por la ley de extranjerización de tierras propuesta por el Gobierno Nacional, donde se admitía que de los 270 millones de hectáreas del territorio argentino, el 8%, según los relevamientos del momento, se encontraban en manos extranjeras y la ley pretendía limitarlo al 15%. Nosotros decíamos, en realidad, no es una ley para limitar la extranjerización de tierras, sino que lo que están diciendo es liquidar 7 millones de hectáreas. Claro. Para venderlas al capital. No están protegiendo, están legitimando la entrega de 20 millones de hectáreas, perdón, el 7%, de 20 millones de hectáreas para el mercado inmobiliario. Bueno, claro. Gonzalo Sánchez, aquel periodista que trabajaba en Crítica de la Argentina, ahora se encuentra trabajando en Clarín, y esto lo digo de buena fuente porque sé que Gonzalo es un tipo bastante serio con lo que investiga. Hay un informe que ya todavía no está oficializado, pero lo elaboró el propio gobierno. El relevamiento ya se encuentra hecho y los datos coinciden. El relevamiento actual refleja que el 8% de las 270 millones de hectáreas del territorio argentino, 21 millones de hectáreas aproximadamente, se encuentran en manos de titulares de otras nacionalidades, y el 7% restante, 20 millones, es decir, el equivalente a todo Paraguay o el Reino Unido, ya puede ser vendido a inversores de todo el mundo porque la misma ley así lo permite. La ley 26.737 llegó al Congreso por pedido mismo de Cristina después de que durante muchísimos años diferentes organizaciones civiles exigieran al Estado una normativa que pusiera límites a las compras forasteras y que permitiera discutir el uso de los suelos en el país, la concentración en pocas manos, la protección de recursos naturales y la distribución y el acceso para la tierra para la vivienda. La norma, finalmente, solo se limitó a establecer límites o pautas para las compras foráneas, algo señalado como válido, pero insuficiente por los críticos de la ley. ¿Me permitís, Maximiliano? Creo que podemos sumar a nuestro diálogo a Andrés Dimitriou, que ¿Estás en el teléfono, Andrés? Estoy en el teléfono. Buenos días, Andrés. Buen día, ¿qué tal? Compañero Andrés, profesor en la Universidad del Comahue, y es habitual columnista de este programa Horizonte Sur desde hace muchos años, ¿no es verdad, Andrés? Tal cual. ¿Cómo estás, Andrés? Estábamos comentando lo que se sabe actualmente de lo que derivó la ley propuesta por el Poder Ejecutivo en 2011 y finalmente aprobada para limitar, entre comillas, la extranjerización de tierras en la Argentina. Para terminar de cerrar, cuando se aprobó la ley, recordemos que
vos te acordás, Jorge, entre otros el Mocase Vía Campesina estuvo prestando su apoyo a la ley en esa audiencia, a través de Florencia Gómez, la abogada, y finalmente, y esto lo comentamos a propósito de un correo electrónico que nos envió Adolfo Boy durante la semana, es que con estos nuevos bonos de blanqueamiento de capitales, los CECIM, se van a poder comprar tierras. O sea, tenemos 20 millones de hectáreas en liquidación justo en este momento. Justo en este momento. Nada más. De gente que es absolutamente urbana. O Bueno. sea que esto es, bueno. En fin, ¿alguna opinión optimista sobre estos temas, Andrés? No, lo que pasa es que además uno ve, o sea, hay siempre un conjunto de fuerzas y también de enfoque sobre esto y por supuesto la posibilidad de perder la brújula, o sea, de perderse en la maraña de cosas, es permanente. Voy a empezar por una punta. Un día agarré un extracto sobre una política territorial y puse 3 posibles respuestas. Entonces agarré y dije, bueno, esto es de los zapatistas, esto es elija A, B o C. Entonces puse 3 opciones y las 3 eran opciones digamos revolucionarias sobre la tenencia de tierras y sobre la apropiación de tierras. Y todo el mundo marcó uno de los 3. Y por supuesto yo había mentido, porque la realidad era que era de la Constitución de la provincia de Neuquén, que en realidad uno en las leyes puede poner cualquier cosa, porque era la costumbre del siglo XIX, ponderar al pueblo, en el siglo XIX, ¿no? Las constituciones, se hablaba mucho del pueblo y de todos somos iguales y qué sé yo, fraternidad, igualdad, etcétera, pero de hecho en realidad todavía estaba recién incorporándose algún tipo de figuras, ¿no? Entonces hay como una especie de idealización respecto a las leyes. Y esto, o sea, por eso había mucha gente que dijo, viste, ya alguien se ocupó sobre el tema, y si contiene la palabra extranjerización es porque el gobierno se está ocupando. En realidad hay muchas formas de controlar la tierra. Por ejemplo, transferir el riesgo sobre heladas, qué sé yo, sequías o lo que fuera. A mí no me interesaría ser propietario de una tierra en la cual después corro el riesgo de que haya cambio climático, suponente. Pero si le dejo a alguien controlo esa tierra, entonces el riesgo lo corre el propietario. Entonces yo puedo vivir en Londres o en no sé dónde, pero el riesgo lo corre el tipo que tiene el papel. Entonces acá estamos hablando de 2 tipos por eso el tema de acaparamiento de tierras no es solamente tener el título de propiedad, es decir, un papelito que dice usted es el propietario, porque si esa tierra se erosiona, ya no vale más nada. Entonces una gran parte de la tierra de la que estamos hablando, la tierra productiva, la tierra fértil de la Argentina, esa es la que interesa, o la que está en las altas cumbres, los glaciares o las nacientes de cuencas en los ríos cordilleranos, que son los que riegan en realidad la totalidad, incluyendo también, aunque uno no sepa seguirle el rastro, el sistema del Paraná, es decir, todos vienen de algún lado, vienen bajando de las montañas, o sea, cuencas más grandes. Claro. ¿Sabés qué, Andrés? Me hiciste acordar, discúlpame que te interrumpa, que cuando el Ejecutivo envía este proyecto para limitar la extranjerización de tierras, entre los fundamentos de la ley, remitidos y firmados por Cristina Fernández de Kirchner, se indicaba, entre otras cosas, como una descripción, ¿no?, de la situación general, de que la tierra era un recurso no renovable. Sí. Y no sabés la discusión que se generó en torno a esto. Y lo decíamos ahí en la reunión, me acuerdo, en la audiencia. Hace 12.000 millones de años que hay, 12.000 años, perdón, que hay agricultura. Claro. Y solamente aceptando que con este modelo, de que continúe este modelo, la tierra puede ser un recurso no renovable. O sea, están admitiendo que con este modelo instaurado, con este modelo consolidado, la tierra se va a destruir.
Sí. Y solamente desde ese punto de vista se puede considerar que es un insumo no renovable. Sí, tal cual. Y la gente del MOCASA me acuerdo que nos decía, pero bueno, es el primer gobierno que pone en discusión la temática de la tierra. Vos recordás, Jorge, que Florencia Gómez lo dijo ahí públicamente. Sí, ahora fíjate vos que qué cosa increíble, ¿no? Muchas veces hacemos intercambio de correos y llamamos la atención, creo que Jorge fue el último que yo recuerdo, pero es un tema en el que estar atento, es cuando las corporaciones o los gobiernos arman sus propias oposiciones para elegir qué grado de fortaleza tienen los argumentos. Ahora, por ejemplo, el enorme observatorio de transferencia de tierras y de acaparamiento de tierras del mundo, por lo menos en cuanto a su dimensión, está formado por gobiernos, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, o sea, hay que Alemania, que está empezando a dominar gran parte de Europa y de otros lugares del mundo a través de la Deutsche Bank, es decir, hay una fuerte tendencia a meterse en el discurso de la oposición, y cuando la oposición es ingenua y permite que le dirijan sus argumentos, entonces vamos muy mal, y esto es lo que está pasando en la Argentina. O sea, muchísima gente toma y entonces convertimos nuestros argumentos en una especie de patorucismo muy barato, muy liviano, en el cual alcanza con decir los malos de afuera Aijuna Canejo, como si eso fuera alcanzara, digamos, una especie de frase mágica, así, ¿no? Y en vez de mirar los detalles, como los que vos señalabas recién, la importancia que tiene en señalar el suelo como un recurso, en qué sentido, y son discursos económicos que van siendo como los remiendos que permiten avanzar en el mismo modelo. Entonces estamos realmente mal, porque hay una gran cantidad de ilusiones, y bueno, y la mancha urbana sigue creciendo, y a medida que crece la mancha urbana, aumenta también la despreocupación respecto a qué pasa en el resto de la República, ¿no? Sí, un instrumento, algo emblemático de estas políticas sería Página 12, ¿no? Vos lees a Página 12 y te vas enterando lo que dice el gobierno, las medidas de gobierno, el autoelogio por una parte y la posible crítica y opositora por la otra. Están las dos cosas. Claro. Más que en Clarín. Porque, Totalmente. digamos, Clarín se dedica a lo accesorio, a criticar cuestiones de corrupción o cuestiones administrativas, pero en Página 12 vos tenés lo bueno y lo malo, pero lo malo al servicio del gobierno, digamos, la crítica en un marco de ennoblecimiento de la acción de gobierno, ¿no? Sí. Con el agregado de que además hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, la separación. O sea, nosotros estamos aceptando mentalmente muchas veces la separación que hace la modernidad del Estado. Entonces el Estado es una especie de conjunto fragmentado, o sea, se encuentra en el mismo lugar, pero en realidad es un conjunto fragmentado de actividades y de dominios que no se conectan entre sí. Entonces, aparentemente la política de transportes no tiene nada que ver con la política agraria, y sin embargo ya sabemos, por lo menos desde Scalabrini y Ortiz, que digamos el transporte tiene mucho que ver, porque decide qué es lo que se produce y dónde, porque el costo del transporte es lo que define también cuánto vale una mercancía en qué lugar. Pero aparte de eso también la separación, por ejemplo, no conectar qué pasa en la línea del Sarmiento y las condiciones de viaje en las zonas urbanas con el resto del modelo. Eso antes se llamaba esquizofrenia, o sea, disociación, y sufrimos de disociación, y la disociación viene generalmente de los núcleos supuestamente pensantes de la economía, que permanentemente separan nuestra cabeza en pedacitos que no se conectan entre sí, y esa separación es letal, porque en vez de sentir la totalidad de las cuestiones y cómo se conectan entre sí, cada uno habla de una cosa como si no tuviera que ver con la otra. Entonces, estamos realmente en un proceso de disociación mental, y eso es muy malo, y realmente tendríamos que desafiar a debates públicos realmente cuando vale la pena. Claro, pero tal vez, Andrés, me parece que también hay un uso pragmático de ese argumento que referís, porque recién, por ejemplo, leíamos la editorial de Nathanson
y se conecta... el Mont Diplomatique. Claro, se conecta la asignación universal por hijo con las retenciones a la soja. Digamos, como les conviene asociar justamente esos, digamos, esas pequeñas fragmentaciones para justamente bloquearte, porque digamos vos quedás como mal tipo, ¿sí? Decís. Yo quería agregar otra cosa, claro. Reflexionábamos con unos periodistas de Moreno que hablando sobre esta tragedia de Castelar. Desde que ocurrió el terrible desastre de 11, que murieron 51 víctimas, ¿no? Sí. El ferrocarril Sarmiento es gratuito, o sea, nadie te cobra boleto. Entonces, yo cada vez que viajo y no pago, yo soy consciente de que estoy jugando una ruleta rusa. Exactamente. ¿Comprendes? Entonces, es como que nos han hecho cómplices. Lamentablemente perdimos Perdimos contacto. A ver, vamos a ver si estamos retomando la relación estábamos con Andrés Dimitriu, es profesor en la Universidad del Comahue, es compañero nuestro de General Roca, provincia de Río Negro, y queríamos justamente hablar con estos temas con él, para escuchar su reflexión acerca de cómo el simulacro progresista nos como diríamos, nos embarra, nos mete en la ciénaga de sus políticas, porque yo creo que de alguna manera las tragedias del ferrocarril se ocultan permitiendo que no paguemos el boleto. Yo creo que, y estoy hablando del común de los permitiendo que la gente viaje sin pagar. Y esto es una manera también de acallar la rebeldía necesaria ante las muertes. No pagamos el pasaje, pero sabemos que hay una alta posibilidad de que no lleguemos a destino, ¿no? Es muy duro, ¿no? Uh-huh. Es muy duro. ¿Me permitís una interrupción? Como yo uso el Sarmiento porque está a una cuadra de mi casa, el doble discurso está marcado porque hay carteles que te dicen no deje de adquirir su boleto. También, claro, pero nadie te lo cobra. Muchas veces las ventanillas están cerradas. No hay boleteros. No hay boleteros, sencillamente. Están cerradas. Están cerradas. Bueno, pero no es, ¿cómo digamos? Es una manera de comprar la conciencia. Absolutamente. Sí. Yo saco el boleto cuando puedo de las máquinas porque hay un seguro. El seguro, si no tenés el boleto, no paga la vida que se pierde. Estos muchachos que mueren... En estos casos los heridos, por ejemplo, a lo mejor muchos no tendrán seguro porque no sacaron pasaje. Claro, estoy totalmente convencida. Ahí hay una complicidad con las aseguradoras, digamos, indirecta. No pagan las aseguradoras que deben asegurar y el ferrocarril debe pagar las primas de seguro. A ver, lo tenemos de nuevo, Andrés. Andrés, ¿estás allí? Acá estoy, sí. Bueno, sentimos la interrupción, pero estamos hablando de esta complicidad, ¿no? De que, o sea, al pasaje le apaciguan, le morigeran su rebeldía porque sabe que después de una tragedia el viaje se hace gratis, o sea, no se paga. Y entonces, pero uno viaja cada día, viaja gratis, pero sabiendo que podés no llegar, que comprendes. Sí. Pero a la vez, si hay un accidente, además no tenés el seguro, porque no tenés el pasaje. Claro. Pero debe ser uno de los pocos lugares del planeta donde vos podés viajar gratis. Sí. Claro que el riesgo es terrible. No, sí. ¿Se entiende esto? Sí, Veámoslo políticamente. Es una operatoria progresista típica y retorcida. Sí, pero igual de todas maneras todas las cuestiones estas, como por ejemplo el desempleo como acto extorsivo, las deudas, o sea, las deudas externas, o esta que mencionaba recién, que salía en Le Monde Diplomatique, o sea, cuidar las retenciones de la soja para que haya dinero para el subsidio, familiares, etcétera. Es el mismo argumento que tomaba el gobierno de Nicaragua ahora para entregar en concesión un territorio para cavar una alternativa al Canal de Panamá en manos de los chinos. Y el argumento para que pase por el Parlamento nicaragüense era ligeramente, así dicho así como al pasar, y bueno, pero eso da trabajo y nos va a permitir hacer cosas. Es decir, se hace una entrega inmensa territorial, de tránsito, que supera a todo lo que sabemos desde la época de cuando se navegaba desde Venecia hacia el resto del mundo. O sea, la dimensión de lo que está pasando
Y estos argumentos, a mí no me llama la atención que Le Monde Diplomatique, que se dedica muchísimo a atacar a Estados Unidos, pero se olvidan las tropelías de los franceses y los europeos en general. O sea, la socialdemocracia europea es muy pícara, porque es muy fácil tirarse, porque son muy torpes los norteamericanos, pero los europeos no son menos jodidos, ese es el problema. Entonces, Le Monde Diplomatique llama mucho la atención sobre ciertas cosas, pero se calla la boca sobre su propia intervención y su propia responsabilidad en el conjunto de las cosas. Así que son responsabilidades compartidas, entre los cuales los gobiernos supuestamente progresistas que entregan, pero para aumentar justamente las manchas urbanas, y esas manchas urbanas son metástasis espantosas. Yo la última vez que estuvimos justamente en Marcos Paz, que yo que me crié en la zona en la zona oeste, digamos, en San Antonio de Padua, yo no podía reconocer esa zona, es espantosa. O sea, claro, yo vivía allá hace 60 años, no, hace 50 años, perdón. Pero está bien, en medio siglo, que parece mucho, pero en realidad es poquito, se transformó ese lugar, Merlo. Y claro, se convirtió en el tercer y cuarto cordón, claro. Es un monstruo de gente. Sí, son las periferias urbanas de pobreza. Pero claro. Y parece, ahora parece la Mumbai, masa, parece Nueva Delhi. Así es. Y yo estaba leyendo antes de llamarte la revista del PSDB, del Partido Comunista de Brasil. Sabés que su presidente, que es Aldo Ravelo, está en el gobierno como ministro de Dilma, y leíamos de la revista es una revista lujosa, es más lujosa que esas revistas de las compañías de aviación que encontrás delante del asiento, bueno, pero es la revista del Partido Comunista de Brasil. Y hay unos artículos a favor del marxismo-leninismo que bueno, que hablan de la paz y del desarme nuclear. Fíjate vos, mientras Dilma está comprando submarinos nucleares, el discurso habla del desarme nuclear, y hablan muchísimo de la lucha contra el imperialismo yanqui. O sea, ellos siguen con su discurso, ¿viste? Es decir, y se supone que es a favor del BRIC. ¿Comprende? Vos podés hablar del imperialismo yanqui, unirte con China, decir que tu propuesta es el socialismo, pero hacer el megacapitalismo. ¿Cómo se entiende esto a nivel discursivo? No sé, yo lo veo perverso. Bueno, esto es la disociación, ¿no? Digamos, la esquizofrenia en el sentido de perder el rumbo y usar cualquier argumento, porque en realidad, por eso me acuerdo cuando se hablaba del IRSA, de la Infraestructura de Integración Regional Sudamericana, que siempre, digamos, me esmero en recordar que llama muchísimo la atención que en un país que albergó a Scalabrini Ortiz, que analizó la relación entre el poder, el periodismo, la cultura, etcétera, y los ferrocarriles, hubiera una ignorancia respecto a algo que es 1000 veces mayor que los ferrocarriles, que es esa infraestructura que integra las telecomunicaciones, vías navegables, rutas, caminos de todo tipo, e infraestructura de todo tipo. Bueno, que haya una ignorancia de lo que es el IRSA. Cuando apareció el IRSA, inmediatamente del mismo IRSA salió una cosa que se llamaba Viseca, que era banco no sé cuánto de información, pero era básicamente como una especie de monitoreo del IRSA. ¿Y a qué se dedicaba? A que tenga menos impacto ambiental. Entonces, era para captar justamente a la oposición, a una oposición, digamos así, de clase media urbana, que con eso parecía tranquilizarse, pero al mismo tiempo desvía la atención de lo estratégico. Y lo que estamos apuntando nosotros es a vigilar y eventualmente a que haya una sustitución total del manejo de este tipo de infraestructuras y de estrategias pensadas continentalmente, ¿no? El caso de la carretera que atraviesa el Tignis en Bolivia, tan respaldada por el gobierno de Evo, y que en realidad es parte del IRSA, es parte del plan previsto por el IRSA, ¿no? O sea, ¿cuáles son las siglas que significan? La infraestructura... Infraestructura de Integración Regional Sudamericana. Claro, y esto fue... Que nació con el pedido de los exportadores de caucho en la época que todavía se usaba caucho, digamos, vegetal para las cubiertas,
o sea, que pedían la libre navegación del Amazonas, o sea, de esa época viene, eso se tiene 100 años. Ahora, yo me ubico, trato de hacer un esfuerzo, de ponerme en la cabeza de Álvaro Lineras o de la gente, lo mismo podría ser la gente que tenemos en el gobierno, ¿no? Y me imagino la absoluta despreocupación que puede haber en esa gente ganada por la idea desarrollista o de un nuevo desarrollismo, la absoluta despreocupación que puede haber por esas pequeñas tribus. Algunas tienen 300 habitantes sobrevivientes en la selva, son preservadores de la selva, lo que vos quieras decir, pero ¿qué les puede importar a ellos? ¿No? Cuando porque tienen que atender, porque en realidad son opciones básicas, el margen de maniobra, al enfocar de esta manera el margen de maniobra de un gobierno se reduce a responder inmediatamente al clamor del hambre que hay rodeando las ciudades. Claro. Entonces, frente a eso, la opción es de hierro. Te van a decir, y bueno, ¿qué querés? ¿Que se mueran de hambre? No, obviamente no. Claro, pero bueno, es lo que dijo García Lineras, es decir, que los pobres urbanos elijan la asistencia social que se les da o la defensa de la Amazonía boliviana y de las pocas tribus que sobreviven allí. Claro. Entonces es una opción terrible, ¿no? Y falsa justamente porque no entiende la economía como algo mucho más integral que simplemente el productivismo o el desarrollismo, que parte del aumento de la torta permanente. Pero eso nos decía Martínez de Oz, y antes de Martínez de Oz, qué sé yo, Norberto de la Riestra, qué sé yo, Álvaro Sogaray, Cavallo, todos, es decir, la idea de que hay que aumentar la torta, y ese aumento de la torta no es el objetivo de la sociedad humana, Claro. Ese aumento de la torta es justamente una de las mayores trampas que hay. Es una de las trampas. En el tema del hambre del mundo también. Claro. Es irreal. El problema es otro, ¿no? El problema es la preservación de los recursos, el problema es la distribución, el problema es comer sano. Ellos siguen produciendo cada vez mayor masa de comida chatarra, ¿no? A través Fíjate que la palabra industria es confundida con lo que la imagen de tener chimeneas y máquinas andando y ferrocarriles y grandes máquinas, o sea, y la palabra industria proviene de otro lugar, que es la creatividad social para resolver cosas complejas. No tiene nada que ver con esta idea de que hay que extender caminos, puentes, cosas, es decir, atravesar selvas. ¿Cuál sería? A ver, repetir el concepto original. El concepto de industriosidad. O sea, ahora en este momento etimológicamente no lo tengo, pero la idea de la industriosidad, la capacidad, digamos, redes artesanales son más bien la idea. Claro, pues la idea muy antigua. Como la tenemos, quien la explica muy bien es un tipo que se llama David Noble, que escribió un libro maravilloso, se llama America by Design, o sea, América diseñada, en el cual explica la historia de la industria en la modernidad. Es muy interesante. David Noble tiene algo que yo sé que está traducido sobre las universidades colonizadas por las corporaciones. Es por eso que tampoco no encontró más lugar en las universidades de Estados Unidos y Canadá. Por eso lo han corrido de las universidades, porque es muy claro el hombre cómo explicó estos procesos. O sea, la industria como la agricultura han negado sus propios orígenes. Totalmente. La industrialización en el sentido capitalista, de apropiación, o no importa, soviética, a los efectos da lo mismo, es decir, sencillamente el avance, motor mecánico, sumado a los apetitos del dinero, porque ese es el circuito espantoso. Entonces, hay una dependencia del dinero. Vuelvo al ejemplo de acá de la región. Solamente Río Negro y Neuquén, estamos hablando de dos provincias que tienen 500.000 de habitantes cada una, un poquitito más, traen del norte del país productos que pueden ser, plantados acá, producción, mercancía que puede ser producida acá, en alimentos y bebidas, que superan el déficit alimentario de Cuba. Estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares al año, de cosas que son traídas desde el norte, desde 2.000 kilómetros de distancia. Y que no se producen allí cuando podrían ser producidas en pero perfectamente, alimentos, agua, qué sé yo, cerveza, probablemente yogur, para enriquecer a los que trafican llevando y pero el problema de eso, ¿no? Es que cuando uno tiene que gastar
más de 1.500 millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde vienen esos 1.500 millones de dólares? O sea, necesitas dinero. Para tener dinero te dicen, y bueno, elija, o permitimos que haya regalías petroleras o mineras, o no hay plata. Entonces, si vos destruís la capacidad productiva propia, dependés de regalías. Entonces, no hay ninguna sorpresa que después de... Bueno. Se está cortando. Se está cortando, sí, pero bueno. Estamos en eso. Andrés, bueno, gracias por haber estado con nosotros, muy interesante, y te volvemos a llamar en otra oportunidad. En cualquier momento. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Sur, recién pasaba la música con Raúl García Zárate, el tema se llamaba Carnaval de Ayacucho. Estamos en la M690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos. Queremos recordarles a nuestros oyentes que este programa se sostiene gracias al aporte del Club de Amigos de Horizonte Sur. Quienes deseen colaborar lo pueden hacer enviándonos un correo a horizontesur690@gmail.com y pueden ver a través de la página pararelmundo.com. Allí van a encontrar un enlace a el aviso justamente del Club de Amigos de Horizonte Sur, donde además hay una cuenta corriente o es una caja de ahorro, ¿no? Donde se pueden realizar los aportes para sostener este programa que entre muchos tratamos de hacer para difundir estas temáticas que acostumbramos a tratar. Así que, bueno, yo creo que estamos ya dándole entrada a Ernesto García, que ha tenido pocas intervenciones en el día de hoy. Sí, muy pocas, pocas pero fuertes, serias. Y lo del accidente de Sarmiento me pegó fuerte, me hizo recordar a que mi hijo, el día del accidente de 11, iba en el 6º vagón, y si hubiera ido en el primero o el segundo, no sé si tendría hijo hoy en día. Entonces me volví loco cuando escuché la noticia terrible, 300 heridos, 3 muertos. Sí. Toda la gente de la zona oeste, realmente estamos en este momento muy conmovidos, ¿no? Sí, yo me acordé de ustedes, porque... Sí. Pero yo sufrí el otro día cuando fui a tu casa lo que es el trencito que sale de Merlo para allá, que salía a 11:36, voy a la ventanilla, de la ventanilla me revolean a los muchachos que están en las vías, que por un celular me averiguan si sale o no sale, me dicen sale 1 hora después, y después yo estaba trabajando con tu mujer en el libro tuyo, voy a la estación de Marcos Paz y me dicen no hay más tren, ni siquiera el próximo, no hay más tren, eran las 3 de la tarde y no había más trenes de un día hábil y no había más trenes. Además las vías están tan mal que los descarrilan prácticamente a diario, ¿no? Es una cosa increíble. Es increíble, hemos perdido la noción. Yo viajaba en Brasil o he viajado en Europa, uno realmente ha perdido la noción. Pero por supuesto.
por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poco. Yo lo que quería hoy era llegar a un alto funcionario del Imperio Británico, un verdadero ilustre para la nación inglesa, para la nación británica, que se llamó el vizconde Henry Robert Castlereagh. Este hombre de tan solo 37 años era el ministro de guerra del imperio. Pero para llegar a este hombre me gustaría hacer una recopilación de las cosas dichas en las últimas reuniones nuestras, comenzando, reiterando aquel famoso tema que lo dije en la última reunión, sobre la Revolución Francesa, vendida puntualmente por nuestros manuales de primaria, secundaria y terciaria como un acontecimiento realmente civilizatorio. Lo que no se dice cuando nos enseñaron la Revolución Francesa es que aparte de la fraternidad, la libertad, la igualdad, etcétera, venía la entrega de la economía francesa a Gran Bretaña. Tiene que venir Napoleón para defender la economía francesa contra la voracidad británica. Partiendo de esa Revolución Francesa, digamos que Napoleón aparece a los 5 o 6 años. Napoleón tenía apenas 20 y pico de años cuando se transforma, previa toma del poder, en el jefe del ejército operante en Italia. A este genio, durante 10 años, se refiere William Pitt, el primer ministro británico en el año 1805, quien se dice enrolla un mapa de Europa al enterarse de la derrota de rusos y austríacos en Austerlitz. Se refiere enrollando un mapa de Europa diciendo por 10 años no lo vamos a necesitar más. ¿A quién? Al mapa de Europa. Al mapa de Europa. Había que olvidarse de la Europa continental porque Napoleón triunfaba sobre rusos y prusianos y austríacos, y entonces Pitt sabiamente al año siguiente se muere, y unos meses antes enrolla. Pero se dio cuenta que el triunfo era para largo tiempo. Que el triunfo francés era para largo tiempo. Después de esto hablamos del bloqueo napoleónico decretado en 1804 contra Gran Bretaña, lo que implicaba cerrar los puertos a los productos maquinofacturados, como llama algún autor nuestro, a los productos fruto de la Revolución Industrial británica, y vamos al Tratado de Tilsit, que confirma el poder napoleónico y le permite el tránsito por la península ibérica para tomar Portugal, que era algo así como una colonia británica que se consagra en el Tratado de Methuen, donde Portugal admite que su economía sea dirigida por los británicos, permitiendo la entrada, obviamente, de estos productos manufacturados británicos en territorio portugués, 1805. Por supuesto que Gran Bretaña tiene en el medio de todo esto una victoria. El almirante Alfred Nelson derrota a la flota franco-hispana en Trafalgar, siendo esta victoria la que permite que Gran Bretaña domine los mares de ahí en adelante. Al poco yo relato todo esto porque en realidad la historia de esos pocos años que van desde la Revolución Francesa hasta 1808 aproximadamente, 1809, son un cúmulo de hechos significativísimos no solamente para Europa sino para nosotros. Acá, cuando se produce mayo de 1810, se habla
de que las causas son la caída de la monarquía española, de la revolución, la existencia de la Revolución Francesa, la vigencia de la aparición de Napoleón Bonaparte, pero lo que no se dice es que esto se viene cocinando de varios lustros atrás y que nuestra revolución no se comporta como la norteamericana, que tenía otros dirigentes. Bueno, de eso ya hemos hablado. Bueno, a propósito de ese periodo también lo hemos mencionado cuando hablamos de la historia de los luditas, porque la crisis de esa industria manufacturera inglesa da lugar también a las rebeldías de los rompedores de telares, ¿no? O sea que sigue siendo, es un periodo muy cargado, ¿no? Muy justamente cargado. Ayer le dieron la Legión de Honor a Marie Monnier-Robin por sus luchas sobre el mundo de Monsanto, viste la lucha que lleva contra la corporación por las semillas, y me llamó la atención que ella le habla a Francia y a Navarra, que en realidad es la separación entre Navarra y Francia terminó con la Revolución Francesa, o sea que me deja suponer que es parte de una revisión que muchos franceses están haciendo de la propia Revolución Francesa, que hoy está muy muy criticada en el mundo en muchos aspectos, ¿no? Pero me pareció interesante, fui a ver por qué razón le hablaba a Francia y Navarra, ¿no? Bueno, un vecino, ¿no? Un vecino de los vascos franceses. No, son los vascos franceses, pero que se unen a Francia. Francia los engloba con la Revolución Francesa. Y vecinos, que son los gallegos, están ahí sobre el mar Cantábrico, están en una lucha contra la minería a cielo abierto. También salió en los diarios de esta semana. Sí, sí. Bueno, yo quería llegar finalmente a lo que se llama sabia política británica, que es este hombre Castlereagh. Castlereagh, 3 meses antes de la preparación o de los preparativos de la segunda invasión británica a nuestras costas, aparece en mayo de 1807, yo por ahí puse secretario de guerra, para mostrar que acá no había separaciones. El secretario de guerra hablando de política internacional, lúcido defensor, brillante defensor de los intereses británicos en el mundo, redacta el 1 de mayo de 1807, 2 meses antes de que vengan a nuestras playas un ejército británico y la flota o flotas que lo respaldaban, por supuesto acompañadas de barcos llenos de productos británicos para nuestras tierras, que termina en derrota. Bueno, para el gabinete redacta Castlereagh lo que Ferns, un autor de origen canadiense, nacido en Canadá, pero educado en la Universidad de Birmingham, dice que el Memorial Castlereagh, como se llama el documento que redacta este hombre para el gabinete británico, es la base de 1 siglo y medio de política británica en Sudamérica. Ministerio de Defensa. Yo estaba pensando Ministerio de Guerra. Estaba pensando en Petruccelli y ahora en Rossi. No, Puricelli. Puricelli, y ahora Rossi. Dan ganas de llorar. Seguí, perdón. Sí. Entendemos que Ferns tiene razón. Este Memorial Castlereagh es la piedra fundamental del imperialismo comercial e indirecto que en adelante habría de regir la política inglesa en el Plata. El objetivo del imperio, según Castlereagh, debería consistir en ganar mercados de consumo y de producción de materias primas, y lo esencial es el beneficio comercial. Decía, yo estoy firmemente persuadido que la política que ahora estamos desenvolviendo en el Río de la Plata no nos va a producir mayores beneficios comerciales o políticos y vamos a necesitar grandes recursos militares. Este Castlereagh se oponía a la política que quería seguir Arthur Wellesley. Arthur Wellesley, les recuerdo,
era el futuro, o sería el futuro Lord Wellington, derrotador, triunfador sobre Napoleón en Waterloo, y Castlereagh, después continuado por George Canning en la Cancillería británica, del cual era íntimo amigo, nos demuestra que no se puede quebrar las áreas de un gobierno, que la sintonía entre un área y la otra son la garantía del éxito y que el objetivo fundamental es la defensa del interés nacional. En ese sentido, Lord Castlereagh nos da un excelente ejemplo de cómo se defiende el interés de la patria, aunque fuera en perjuicio nuestro, porque lo soportamos 150 años a los británicos, a quienes recién podemos en parte sacarnos de encima en el 45. Y tuvimos 4 guerras con ellos. 4, y bueno, 3 ganadas y una perdida, ¿no? No en vano tuvimos 4 guerras. 4 guerras. Bueno, eso es todo lo que quería mostrar y que seguiremos charlando el sábado. Sí, bueno, cortito. Acá me acaban de decir que Dante Bullo en Radio Sur, una radio de la FM de la ciudad, acaba de decir que a Menem no hay que sacarle los fueros en el Senado de la Nación por la condena que recibió del Tribunal Penal Económico esta semana, 7 años que no de hay prisión. que quitarle los fueros. Claro, recordemos que para que sea efectiva la condena, 7 años de prisión, en el Senado le tiene que quitar los fueros, particularmente... O sea que el kirchnerismo aprueba que el Senado sea un aguantadero de los que... Va a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene mayoría kirchnerista, y la preside el senador Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria Neuquino. Sí, sí. Así que hagamos una encuesta, digamos. ¿Realmente ustedes creen que el kirchnerismo le va a sacar los fueros a Menem en el Senado? Veamos quiénes responden y quién responden. Bueno, muy bien, Maximiliano, y estamos terminando. Y bueno, ustedes se van, y si no me equivoco yo quedo con carta abierta. Sí, ahí están haciéndome señas los compañeros. Pero que van a seguir ahora. ¿Con qué carta abierta te quedas? No, con esta carta, con la carta abierta buena. Con la verdadera. Porque está la buena y la mala, pero yo me quedo con la buena. Bueno. Bueno, hasta el próximo sábado. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo.